La mayoría de los amantes de los autos clásicos conoce al Chevrolet Corvair. Pero muy pocos saben que, antes de que ese auto llegara a las calles, General Motors intentó imponerle exactamente el mismo diseño a otra marca. Y esa marca se negó. Esta es la historia de un auto que casi existió, que casi llevó el nombre Pontiac en la cajuela y que terminó desapareciendo de la memoria colectiva como si nunca hubiera sido dibujado. Corría 1960 cuando el Corvair salió a la venta. Estados Unidos venía saliendo de una recesión económica de finales de los años 50 y la gente empezaba a pedir algo distinto, autos más pequeños, más eficientes, menos aparatosos que los gigantes de acero que dominaban las calles. Chevrolet respondió con un compacto que rompía todas las reglas internas de la compañía. Motor en la parte trasera. 6 cilindros planos. Enfriado por aire, sin radiador, sin sistema de enfriamiento líquido como cualquier otro auto americano de la época. El motor arrancó con 140 pulgadas cúbicas en 1960. Un año después creció a 145. Se mantuvo así hasta 1963 y en 1964 llegó a su versión final de 164 pulgadas cúbicas, cifra que conservaría hasta que la producción se detuvo en 1969. Hubo 2 generaciones del Corvair, ambas con una identidad visual fuerte, pero la segunda, la que debutó en 1965, es la que muchos coleccionistas consideran la más lograda. El auto fue un éxito inmediato. Entre 1960 y 1969 se vendieron 1.8 millones de unidades, con un pico brutal en 1962, 340.000 autos en un solo año. Pero ese éxito tenía una fecha de caducidad. Cuando Ralph Nader publicó su libro Ansaf at Any Speed, el mercado le dio la espalda al Corvair casi de un día para otro. Las ventas se desplomaron hasta quedar por debajo de las 20.000 unidades anuales y General Motors terminó por retirarlo del mercado. El problema de fondo tenía nombre técnico, eje oscilante. Ese diseño de suspensión trasera, usado desde 1960 hasta 1963, provocaba un comportamiento impredecible en curva. En 1964 la compañía intentó parchar el defecto con un resorte de hoja simple a cada lado, una solución de emergencia que solo duró un año. No fue hasta 1965 que rediseñaron por completo la suspensión trasera, acercándola al sistema independiente que ya usaba el Corvette. Antes de ese cambio, el ángulo de las ruedas se modificaba conforme el auto se movía, y en un vehículo con casi todo su peso concentrado atrás. Eso era una receta perfecta para perder el control si el conductor no sabía lo que traía debajo. Pero lo que casi nadie conoce, ni siquiera los fanáticos más obsesivos del Corvair, es que este auto estuvo a punto de nacer con otro nombre. No como Chevrolet. Como Pontiac. Y no hablamos de un auto inspirado en el Corvair, ni de un primo lejano con ADN compartido. Hablamos de una copia. Idéntica. Sin disimulo. Un ejercicio de ingeniería corporativa que buscaba ahorrar dinero reciclando el mismo cuerpo, la misma lámina, el mismo diseño, y simplemente cambiarle el logo al frente. Ese auto se llamó Polaris. Y su historia, la que nadie contó, empieza con una orden que venía directo desde arriba de la cadena de mando de General Motors. Para 1958, dentro de los pasillos de General Motors ya se cocinaba una decisión que incomodaría a toda la división Pontiac. La corporación quería que Pontiac vendiera una versión casi calcada del Corvair, algo que en la jerga de la industria se conoce como ingeniería de placa, tomar el mismo auto, cambiarle el emblema y venderlo bajo otra marca. Algo que General Motors casi nunca hacía en esa época, porque cada división tenía su identidad, su ingeniería propia, su orgullo. El resultado de esa presión fue el Pontiac Polaris. Y las primeras fotografías de ese prototipo, fechadas en agosto de 1958, son casi dolorosas de ver si uno conoce la historia de lo que vino después. Porque el Polaris no tenía absolutamente nada que lo distinguiera del Corvair. Mismos faros. Misma cofre. Mismos parachoques. Mismos guardabarros. Mismo techo. Mismas puertas. Mismo parabrisas. La única diferencia real era un letrero con la palabra Pontiac en letras negras al frente y la cabeza de flecha que identificaba a la marca sobre la parrilla inexistente, porque, igual que el Corvair, este auto tampoco tenía radiador. No lo necesitaba. El motor seguía enfriado por aire en la parte trasera.
Según relató años después John DeLorean en su libro On a Clear Day You Can See, General Motors, la cúpula corporativa presionaba directamente a la división Pontiac para que aceptara ese auto sin cambios sustanciales. DeLorean, entonces ingeniero en jefe y más tarde gerente general de Pontiac, junto con su jefe Bunky Knudsen, se negaron. Sabían que aceptar ese auto significaba renunciar a lo que hacía de Pontiac una marca distinta. Significaba decirle al comprador, esto que compraste no es realmente un Pontiac, es un Chevrolet con otro nombre. La parte trasera del Polaris confirmaba la misma historia. El logotipo grande sobre la cajuela decía Pontiac Polaris con un símbolo al centro, pero debajo de esa palabra estaba exactamente la misma carrocería del Corvair. La única variación perceptible era un pequeño extractor de aire en la parte baja. Todo lo demás, idéntico. Y entonces, algo cambió. Las siguientes fotografías del proyecto, fechadas en enero de 1959, muestran un giro que no fue casualidad. La resistencia interna de Pontiac había comenzado a dar frutos. El nuevo diseño ya no era una copia disfrazada. Tenía un frente con una identidad propia, dos aberturas ovaladas alrededor de los faros, un lenguaje visual que evocaba directamente al Pontiac 1959. El auto que había definido a la marca ese año con su parrilla dividida. Aquí no había parrilla dividida porque, otra vez, no había radiador que enfriar. Pero el espíritu del diseño, esa dualidad visual, empezaba a colarse en el proyecto. El cofre ahora era único. Los guardabarros delanteros, únicos. Los cuartos traseros, únicos. Los diseñadores de Pontiac habían quitado toda la moldura brillante que compartía con el Corvair y agregaron detalles propios, pequeñas líneas que cortaban el aire a los costados del frente. Un adelanto de lo que después aparecería en el Tempest de 1961. Pontiac estaba ganando la pelea silenciosa contra la corporación. Pero la pelea apenas comenzaba, y el precio de ganarla terminaría por sepultar el Polaris para siempre. Los diseñadores de Pontiac tuvieron que resolver un problema que no era nada sencillo. Compartían las puertas con el Corvair, eso no se podía cambiar sin disparar los costos de producción a niveles inaceptables para la corporación. Pero necesitaban que esas puertas compartidas se vieran como si siempre hubieran pertenecido a un Pontiac. La solución fue una línea de carácter que nacía justo detrás de los faros y se extendía hacia atrás, entrando en la puerta. Al principio era una línea delicada, casi imperceptible. Pero conforme avanzaba hacia la parte trasera del auto, se volvía más pronunciada, con una superficie cóncava más marcada, hasta fundirse con las líneas que ya traía de fábrica la carrocería del Corvair. Un truco visual, una costura invisible entre dos autos que en el fondo eran el mismo. En la parte trasera, el cuarto de panel también era exclusivo del Polaris. Ahí aparecía una línea que corría desde el frente de la rueda trasera hasta el centro del parachoques posterior, dividiendo unas calaveras que eran espejo una de la otra, tanto en la parte superior como en la inferior. Ese detalle, ese juego de simetría en las luces traseras, no era casualidad ni capricho estético. General Motors lo volvería a usar años después, en el Oldsmobile 88 de 1967. Pero en 1959, en este prototipo fantasma que nadie recordaría, ya estaba ahí, esperando. Cuando se compara una fotografía del Corvair de producción junto a esta segunda versión del Polaris, la diferencia es evidente. El frente ya no tiene nada que ver. Cofre distinto. Guardabarros distintos. El guardabarros del Pontiac es más redondeado, se curva hacia abajo con suavidad, mientras que el Corvair mantiene ese reborde característico, esa superficie cóncava antes de volverse convexa. El Polaris, en cambio, se ve limpio, continuo, sin quiebres bruscos. Y sin embargo, con todo ese trabajo, con todo ese esfuerzo por darle identidad propia a un auto que había nacido como una copia barata, la respuesta desde arriba de la corporación seguía siendo la misma: no es suficiente. Pontiac necesitaba algo más que un rediseño de cofre y guardabarros. Necesitaba un auto que fuera completamente suyo, desde el motor hasta la última tuerca. DeLorean y su equipo lo sabían. Y en silencio, mientras el proyecto Polaris se enfriaba en los archivos de la compañía, ya estaban dibujando algo completamente distinto. Algo que no tendría absolutamente nada que ver con el Corvair. Ni el motor. Ni la distribución de peso. Ni la filosofía de manejo que tantos dolores de cabeza le había dado a Chevrolet con su eje oscilante. El Polaris moriría sin haber salido nunca de la fábrica de prototipos. Pero su fracaso,
paradójicamente, sería el catalizador de uno de los autos más audaces que Pontiac lanzaría jamás. Cuando Pontiac presentó finalmente su compacto para 1961, quedó claro que la batalla interna había valido la pena. El auto se llamó Tempest, y aunque conservaba algunos rasgos visuales heredados del Polaris cancelado, esos pequeños cortadores de aire a los costados del frente, por ejemplo. En todo lo demás era un vehículo completamente distinto. Un vehículo que no le debía nada a Chevrolet. El Tempest llevaba con más fuerza todavía el lenguaje visual del Pontiac 1959, ese diseño de doble abertura frontal que había definido a la marca. Los diseñadores ya no tenían que fingir ni disimular. Podían diseñar libremente, sin la sombra del Corvair encima. El resultado fue, en palabras de muchos historiadores del automóvil, casi un Pontiac 1959 en miniatura. Pero el verdadero salto no estaba en la carrocería. Estaba debajo. En la ingeniería que nadie veía a simple vista. DeLorean explicó años más tarde, en su libro, por qué Pontiac decidió alejarse tan radicalmente del Corvair. La razón principal era mecánica. A los ingenieros de Pontiac nunca les convenció el comportamiento en curva del Corvair, ese eje oscilante que hacía que el auto se sintiera nervioso, impredecible. Sobre todo en manos de un conductor sin experiencia. Sabían que necesitaban una alternativa que ofreciera las mismas ventajas de espacio y eficiencia, pero sin heredar ese defecto de origen. La solución fue tan audaz que, en su momento, no tenía precedente entre los fabricantes estadounidenses en producción masiva. El Tempest tendría una distribución de peso casi perfecta, 50 y 50, gracias a un transeje montado en la parte trasera. Es decir, la transmisión y el diferencial ya no estarían al frente, junto al motor, sino atrás, formando una sola pieza. Fue, muy probablemente, la primera vez que una automotriz americana llevaba un auto de producción masiva con esa configuración a las calles. La lógica detrás de esa decisión era clara, replicar la ventaja que tenía el Corvair con su piso plano al frente, sin necesidad de copiar su motor trasero. Al mover la transmisión hacia atrás, Pontiac eliminaba la necesidad de un árbol de transmisión grueso y una joroba pronunciada en el piso del auto. Solo hacía falta una pieza delgada, casi delicada, que conectara el motor delantero con la transmisión trasera. Una pieza que los ingenieros bautizaron, de forma casi cariñosa, como flecha de cuerda. Esa flecha era tan delgada precisamente porque no tenía que soportar el par motor multiplicado por un convertidor de par, como ocurre en la mayoría de los autos automáticos. Solo transmitía el giro puro del motor. Y por eso giraba constantemente, sin importar si el auto estaba en neutral, en reversa o avanzando. Cualquiera que haya encendido un Tempest de esa época recuerda ese zumbido particular apenas se enciende el motor, la flecha ya está girando, incluso antes de meter primera. Pontiac había resuelto el problema del espacio interior sin necesidad de copiar a nadie. Y ahora venía la segunda parte del rompecabezas, qué motor poner al frente de ese auto tan poco convencional. Mientras Chevrolet apostaba todo por un motor experimental, 6 cilindros planos, enfriado por aire, una tecnología que muchos ingenieros de otras divisiones de General Motors veían con desconfianza. Pontiac decidió ir por el camino contrario, tomar algo que ya conocían a la perfección y reinventarlo desde adentro. El punto de partida fue el 508 de 389 pulgadas cúbicas de Pontiac, un motor probado, robusto, con años de historia sobre el asfalto. Los ingenieros hicieron algo que sonaba casi absurdo en el papel, le cortaron la mitad. Literalmente tomaron el diseño del 508 y desarrollaron, a partir de él, un motor de 4 cilindros en línea inclinado, con 195 pulgadas cúbicas de desplazamiento. No era exactamente la mitad de un V8, la ingeniería real detrás de esa simplificación era más compleja, pero el origen del diseño era innegable con solo mirarlo. Para la época, aquello era casi una rareza, un motor que nadie más tenía en el mercado con ese planteamiento. Pero al mismo tiempo era una apuesta segura. Era hierro fundido, tecnología conocida, nada experimental en su construcción básica. El verdadero desafío no era la resistencia del motor, sino algo mucho más incómodo, la vibración. Un 4 cilindros grande, sin árbol de balance que compensara sus fuerzas internas, tiende a sacudirse con violencia. Y la respuesta de Pontiac fue tan sencilla como efectiva, monturas de motor extremadamente suaves, casi blandas, diseñadas específicamente para absorber ese temblor antes de que llegara hasta el conductor.
Incluso el filtro de aire tuvo que sostenerse con un soporte especial, porque de otra forma la vibración terminaba aflojando piezas y generando ruidos molestos bajo el cofre. Con el tiempo, ese motor demostró ser sorprendentemente confiable. El verdadero punto débil no estaba en los cilindros ni en las bielas, sino en la cadena de tiempo, que por la vibración constante del motor tendía a estirarse y, en los peores casos, a romperse. Fuera de ese detalle, el motor rendía prácticamente igual de bien que el quinto 8 del que había nacido. Lo que sí resultó menos confiable fue la transmisión automática conectada a ese transeje trasero tan innovador. Las versiones manuales funcionaban sin mayores complicaciones, pero la automática tenía una fama mucho más floja. Tenía, eso sí, un detalle curioso que llamaba la atención de cualquiera que se agachara a mirar debajo del auto: el convertidor de par quedaba completamente expuesto, girando a la vista de quien quisiera observarlo. Un detalle vistoso, pero que probablemente no ayudaba en nada a su durabilidad, sobre todo si el auto se manejaba entre nieve, lodo o cualquier condición hostil del camino. Pontiac, sin embargo, no se conformó con un motor confiable y ya. Quería demostrar que ese 4 cilindros nacido de un V8 partido a la mitad también podía tener carácter deportivo. Y ahí es donde la historia da otro giro inesperado. Pontiac bautizó la versión de alto rendimiento de ese motor como Trophy 4, y la cifra que alcanzaba sorprendía a cualquiera que esperara poca cosa de un 4 cilindros de la época. 166 caballos de fuerza, sin turbocompresor, sin ningún tipo de sobrealimentación forzada. Solo aspiración natural y un carburador de 4 gargantas bien calibrado. El Trophy 4 se mantuvo en el catálogo de Pontiac de 1961 a 1963, y durante ese periodo fue, en la práctica, más potente que el propio Corvair turboalimentado, que en su año de debut, 1962, apenas alcanzaba los 150 caballos de fuerza. Es difícil no pensar que esos 166 caballos fueron una decisión deliberada, casi una declaración de guerra silenciosa contra el auto que Pontiac se había negado a copiar. Chevrolet necesitó instalarle un turbocompresor a sus 6 cilindros para llegar, más adelante, a los 180 caballos. Pontiac lo había logrado antes, sin esa tecnología, con un motor que en el papel sonaba como una simplificación tosca, medio V8 cortado a la mitad. Y ahí está, quizás, el verdadero final de esta historia. El Pontiac Polaris, ese auto que nació como una orden corporativa, como una copia sin alma del Corvair, jamás llegó a las salas de exhibición. No hay una sola unidad en algún museo, no hay ningún comprador que alguna vez lo haya manejado por la calle. Existe únicamente en fotografías de archivo, en documentos internos de General Motors, en el recuerdo de quienes trabajaron en su desarrollo y decidieron, en algún punto, que ese no era el auto que querían construir. Pero su fracaso no fue un final vacío. Fue el origen de algo distinto. Cada línea que los diseñadores de Pontiac dibujaron para intentar salvar la dignidad del Polaris, esa línea de carácter que nace detrás de los faros, esos cortadores de aire a los costados, esa simetría en las calaveras traseras, terminó filtrándose, transformada, en el Tempest de 1961. Y cada frustración técnica que sintieron los ingenieros al ver el eje oscilante del Corvair terminó convirtiéndose en la motivación exacta para construir un auto con una distribución de peso casi perfecta. Algo que ninguna otra marca americana se había atrevido a intentar en ese momento. El Polaris tuvo que morir, en silencio, sin gloria, sin una sola venta, para que el Tempest pudiera nacer con una identidad completamente propia. Y entonces surge la pregunta que probablemente ronda la cabeza de cualquiera que llegue a conocer esta historia: ¿qué hubiera pasado si Pontiac hubiera cedido? Si Knudsen y DeLorean simplemente hubieran aceptado la orden de la corporación y hubieran vendido ese Corvair disfrazado con otro nombre? Es una pregunta que parece sencilla, pero que en realidad abre una grieta mucho más profunda dentro de la historia de la industria automotriz americana. Porque si Pontiac hubiera cedido, si el Polaris hubiera llegado a producción tal cual como fue concebido en un inicio, la marca habría entrado en los años 60 cargando una identidad prestada. Un Pontiac que en el fondo era un Chevrolet. Y eso, para una marca que en esa misma década estaba a punto de reinventarse por completo con el Guanajuato, con el Firebird, con toda una generación de autos que definirían lo que significa ser un Pontiac. Habría sido un golpe silencioso, casi imperceptible al principio, pero devastador con el paso del tiempo. Porque las marcas, igual que las personas, se construyen a partir de decisiones que toman cuando nadie las está mirando.
Y en 1958, con las primeras fotografías de ese Polaris casi idéntico al Corvair circulando entre los ejecutivos de General Motors. Nadie fuera de esas oficinas sabía que se estaba librando una batalla. No había cámaras. No había prensa especializada documentando esa pelea interna. Solo un grupo de ingenieros y diseñadores que sentían, en el fondo, que estaban a punto de perder algo que no tenía nombre todavía, pero que con los años se convertiría en la esencia misma de Pontiac. La idea de ser la división rebelde de General Motors, la que hacía las cosas distinto, la que le metía carácter deportivo a cada auto que salía de su línea de producción. Bunky Knudsen entendía eso mejor que nadie. Había llegado a Pontiac en un momento en que la marca cargaba una reputación de autos para gente mayor, aburridos, sin personalidad. Y su misión, silenciosa al principio, fue cambiar esa percepción desde adentro. Aceptar el Polaris tal como se lo ordenaban desde arriba habría significado retroceder justo en el momento en que la marca empezaba a construir una nueva cara frente al público. DeLorean, por su parte, era todavía un ingeniero joven, ambicioso, que años después se convertiría en una de las figuras más controvertidas y fascinantes de la historia automotriz americana. Pero en 1958 y 1959, su pelea no era todavía por construir autos con su propio nombre. Era, simplemente, por evitar que Pontiac se convirtiera en una sombra de Chevrolet. Y esa pelea, la que libraron en los pasillos y en las mesas de diseño, sin saberlo, terminó sentando las bases de una de las decisiones de ingeniería más audaces de la década. Porque una vez que Pontiac ganó la batalla de no vender un Corvair disfrazado, se abrió una pregunta todavía más grande: si no iban a copiar a Chevrolet, ¿qué camino iban a tomar? Y ahí es donde el Tempest se vuelve, en retrospectiva, mucho más interesante que el propio Corvair que lo originó. Porque mientras Chevrolet apostó por lo exótico, un motor trasero, enfriado por aire, sin precedentes reales en la industria americana de la época, Pontiac decidió apostar por lo audaz pero calculado. Tomaron piezas que ya conocían al derecho y al revés, ese V8 curtido en años de producción, y las reinventaron en una configuración que nadie más se atrevía a intentar. No inventaron un motor desde cero, arriesgando confiabilidad. Inventaron una manera distinta de acomodar las piezas que ya dominaban. Esa filosofía, tomar lo conocido y reordenarlo con inteligencia en lugar de perseguir lo exótico a toda costa, terminaría siendo, sin que nadie lo planeara así en 1958. Una especie de firma silenciosa de la ingeniería Pontiac durante toda esa década. Y es curioso pensar que esa firma nació, en parte, como una reacción directa al auto que se negaron a copiar. El Corvair, mientras tanto, seguía su propio camino, ajeno por completo a la guerra silenciosa que había desatado dentro de Pontiac. Vendía bien, alcanzaba cifras que cualquier fabricante hubiera envidiado, hasta que la publicación de un libro cambió su destino para siempre. Ralph Nader no escribía sobre Pontiac ni sobre el Polaris fantasma. Escribía sobre los peligros reales del eje oscilante, ese mismo defecto que los ingenieros de Pontiac habían identificado años antes, en silencio, sin hacer ruido público, simplemente decidiendo construir algo distinto para no heredarlo. Es una de esas ironías que solo la historia puede regalar. Pontiac vio el problema antes de que existiera un libro que lo hiciera famoso. No por un golpe de suerte, ni por una intuición mágica de sus ingenieros, sino porque estuvieron obligados a mirar de cerca cada detalle técnico del Corvair para poder copiarlo. Y en ese proceso de análisis forzado, encontraron las grietas que Chevrolet tardaría años en reconocer públicamente. A veces, la mejor manera de entender los defectos de algo es siendo obligado a replicarlo pieza por pieza. Y eso, exactamente, fue lo que le pasó a un grupo de diseñadores e ingenieros de Pontiac que jamás pensaron que estarían salvando el futuro de su marca al negarse a construir un auto ajeno. Hoy, más de 60 años después, casi nadie recuerda el nombre Polaris cuando piensa en Pontiac. Los libros de historia automotriz prefieren hablar del Tempest, del Guanajuato que vendría después, del Firebird que terminaría de consolidar la identidad deportiva de la marca. El Polaris quedó relegado a un puñado de fotografías en blanco y negro, archivadas en colecciones especializadas, citadas de vez en cuando por historiadores obsesivos que se dedican a rescatar los proyectos que nunca vieron la luz. Y sin embargo, ese auto fantasma merece un lugar distinto en la memoria de quienes aman la historia automotriz. Porque no fue un fracaso cualquiera. Fue el punto exacto donde una marca decidió, casi por accidente, quién quería ser. No hubo un plan maestro desde el principio.
No hubo una junta directiva que dijera vamos a rechazar este auto para construir algo revolucionario en su lugar. Hubo, simplemente, un grupo de personas incómodas con lo que les estaban pidiendo, que fueron encontrando, casi a tientas, una salida distinta. Esa es, quizás, la parte más humana de toda esta historia. Detrás de cada línea de diseño, de cada decisión de ingeniería, de cada motor cortado a la mitad y reinventado, hubo personas tomando decisiones bajo presión, con la corporación empujando en una dirección y su propio instinto empujando en la contraria. DeLorean, Knudsen, y decenas de ingenieros y diseñadores sin nombre que hoy nadie recuerda, tuvieron que sostener esa tensión durante meses, sin saber si al final ganarían la pelea o si terminarían vendiendo. De todas formas, un Corvair con otro emblema pegado al frente. Ganaron. Y el precio de esa victoria fue que el mundo nunca conocería al Polaris como un auto real, con dueños, con historias de carretera, con anécdotas de talleres mecánicos. Solo existiría como una nota al pie, como una curiosidad para quienes se toman el tiempo de escarbar en los archivos olvidados de General Motors. Pero cada vez que alguien enciende un Tempest de esa época y escucha ese zumbido particular de la flecha de cuerda girando bajo el auto, está escuchando, sin saberlo, el eco de una pelea que nadie documentó en su momento. Está escuchando la consecuencia directa de un grupo de personas que se negó a construir algo en lo que no creía. Y quizás esa sea la lección más grande que deja esta historia. A veces, lo que termina definiendo a una marca, a un producto, incluso a una persona, no es lo que logró construir, sino aquello que tuvo el valor de rechazar cuando todo el mundo esperaba que simplemente dijera que sí. Así que la próxima vez que alguien mencione al Corvair, vale la pena recordar que ese auto, tan innovador, tan radical para su época, estuvo a punto de tener un gemelo silencioso vendido bajo otro nombre. En otra sala de exhibición, con otro logotipo pegado al frente. Y que ese gemelo nunca llegó a existir gracias a un puñado de personas que decidieron, en los pasillos de una corporación gigantesca, que preferían perder una batalla cómoda antes que renunciar a lo que hacía única a su marca. El Pontiac Polaris no tiene un museo dedicado a su memoria. No hay coleccionistas peleándose por restaurar una unidad, porque jamás existió una unidad que restaurar. No hay placas conmemorativas, ni aniversarios, ni desfiles de autos clásicos donde alguien lo señale con orgullo. Lo único que queda son fotografías guardadas en archivos corporativos, y la mención breve, casi al pasar, en un libro que escribió uno de los ingenieros que vivió esa pelea desde adentro. Pero su ausencia dice más que su presencia hubiera dicho jamás. Porque cada Pontiac que vino después, cada Tempest que zumbaba con su flecha de cuerda girando sin descanso, cada Trophy 4 que rugía con 166 caballos de fuerza sin necesidad de un turbocompresor, cada Guanajuato, cada Firebird, cada auto que llevó ese nombre con orgullo durante las décadas siguientes, existe, en parte, porque un grupo de personas se negó a construir un Corvair disfrazado. Es fácil imaginar un mundo alterno donde Pontiac cedió. Donde el Polaris llegó a las calles tal cual como se propuso en un inicio. Probablemente se habría vendido, quizás no mal, quizás incluso bien durante un par de años. Pero también es fácil imaginar que esa decisión habría diluido para siempre la identidad de la marca, que Pontiac habría entrado a los años 60 como una copia barata de su hermana mayor. En lugar de convertirse en la división que desafiaba las reglas, la que le ponía carácter deportivo a cada proyecto, la que terminaría definiendo una era completa del automovilismo americano. La historia real, la que sí sucedió, es mucho más interesante que cualquier especulación. Es la historia de un auto que tuvo que morir en los archivos para que naciera algo mejor. Es la historia de ingenieros que aprendieron de los errores ajenos antes de que esos errores se volvieran públicos. Y es, sobre todo, la historia de una marca que encontró su identidad no en lo que construyó, sino en lo que se negó a construir. ¿Tú qué crees? Pontiac debió haber aceptado el Polaris tal como se lo ordenaron, o hizo bien en pelear por el Tempest, incluso siendo un diseño mucho más arriesgado en su mecánica. Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia te dejó pensando en cuántos otros proyectos automotrices quedaron enterrados en los archivos de las grandes corporaciones, ya sabes qué hacer, sígueme para la siguiente historia que nadie más te está contando.